Amén, hermanos. Bueno, vamos esta mañana, les voy a invitar, hermanos, para que abran su Biblia al capítulo número 11 de Romanos, la carta a los Romanos. Vamos a ir ahí a la escritura y vamos a leer un versículo. Romanos capítulo 11, el versículo número 16. Este es el texto que vamos a emplear esta mañana para el mensaje del día de hoy. Agradezco a Dios por esta oportunidad más y también por cada uno de ustedes que han tomado el tiempo para congregarse en el día de hoy, hermanos, aquí en la iglesia. Gracias al Señor por ustedes. Vamos a leer la Biblia, hermanos. Nos ponemos de pie para leer con reverencia la escritura, el versículo número 16. Dice así la palabra de Dios. Si ustedes son tan amables, vamos a leer juntos este texto en voz alta. Dice así: y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a orar. Padre, damos gracias por el privilegio de poder estar aquí en tu casa de oración el día de hoy. Pedimos, Padre, que nos bendigas con tu palabra, que tu palabra sea ese ungüento fresco que venga a refrescar nuestras almas. Padre, te necesitamos el día de hoy, como siempre. Padre, te ruego que me uses como un instrumento. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento en esta hora. Gracias a Dios por esta hermosa lectura. Es importante lo que acabamos de leer en el texto, ya que nos está explicando algunos detalles sobre la importancia de la raíz. Hermanos, la Biblia dice aquí que la raíz, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, está hablando, por supuesto, acerca del fundamento de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Así que hay un fundamento que nosotros tenemos, en el que estamos plantados, en el que nosotros vivimos, y ese es el fundamento, es nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias a Dios por los hermanos y hermanas que conocemos al Señor por en estos tiempos, hermanos, porque tenemos una razón el por qué nosotros permanecer en la iglesia, en el camino de Dios. Vivimos en los tiempos donde mucha gente están dejando su fe, se están apartando de Dios. El apóstol Pablo mencionó acerca de las personas que estaban dejando su fe, hermanos. Hablaba acerca de una palabra como la apostasía. Vivimos en esos tiempos actualmente donde la gente, hermanos, está yendo de la iglesia. Están abandonando su fe, dejando sus creencias por causa de las circunstancias en que viven algunos. Pero aquí el Señor nos habla de una raíz. Una raíz, y quiero en esta mañana que tomemos en cuenta, hermanos, sobre el tema que vamos a estar hablando. Vamos a hablar sobre la raíz verdadera. La raíz verdadera, lo que nos mantiene a nosotros en el Señor Jesucristo. Nosotros no somos diferentes de los demás. Aquellas personas que se han apartado del camino de Dios, nosotros no somos muy diferentes a ellos. La única diferencia que hay entre aquellos y nosotros es que nosotros sí echamos raíces. Nosotros sí pusimos raíces que nos mantienen unidos a nuestro Señor Jesucristo. No nos hemos apartado, seguimos ahí y hemos pasado por experiencias y algunas veces no muy buenas experiencias. Hemos pasado por situaciones donde hemos quizás tenido la intención de abandonar las cosas de Dios. Sin embargo, aquí seguimos para adelante, seguimos al frente, nos seguimos congregando, nos seguimos gozando, seguimos leyendo la Biblia, seguimos, hermanos, todavía predicando la palabra de Dios, porque hemos puesto raíces. Queremos hablar de esas raíces, hermanos. Es importante, hermanos, que nosotros los cristianos echemos buenas raíces, y el poner raíces, nosotros lo hacemos con dos propósitos muy claros, muy definidos, porque es necesario que echemos buenas raíces. Quiero que le preste atención a este tema, porque si usted no tiene estas raíces, entonces tarde o temprano, y algunas veces más temprano que tarde, algunos se van a apartar del camino de Dios. Así que necesitamos tomar en cuenta por qué razón necesitamos nosotros echar buenas raíces. Las raíces, hermanos, básicamente debemos de echar buenas raíces, hermanos, por dos razones importantes. Primeramente, porque necesitamos alimentarnos. La raíz es la que alimenta al árbol. Cuando plantamos un árbol, si el árbol echa raíces, hermanos,
en algún momento vamos a dejar de echarle agua. Al principio el árbol, cuando lo plantamos, tenemos que ponerle agua para que se mantenga, para que esté vivo. Pero cuando el árbol ya comienza a poner sus propias raíces, el árbol comienza a sacar el agua de debajo de la tierra. Se comienza a alimentar. Entonces la raíz es importante para alimentarse. Nosotros tenemos que echar raíces, hermanos, para alimentarnos. Hay que quedarnos en el camino de Dios. Hay que quedarnos en el Señor para alimentarnos bien. Estar bien fortificados, bien alimentados en el conocimiento de las cosas de Dios. Por eso que no dejamos nosotros, aunque tengamos razones y aunque tengamos muchas excusas también, ¿por qué abandonar las cosas de Dios? No lo dejamos porque nosotros necesitamos seguirnos alimentando de la palabra de Dios. Venimos a la iglesia, escuchamos los mensajes, abrimos nuestras Biblias y nos seguimos alimentando. Entonces la primera razón por qué debemos echar raíces es porque nosotros, hermanos, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Segundo, hermanos, las raíces también deben ser, hermanos, no solamente para alimentarnos, sino para sostenernos. La raíz sostiene al árbol. Un árbol sin raíz, cualquier viento lo derriba. Pero un árbol con buenas raíces, hermanos, puede pasar las tempestades, los huracanes. Algunas veces se quiebra el árbol, pero la raíz sigue ahí en el suelo. Está bien agarrado. En algunos casos hemos visto cuando ha habido tormentas fuertes, que las tormentas, los aires tan fuertes, han derribado los árboles con todo y raíz. Y eso es porque la raíz no estaba muy profunda. Así que necesitamos nosotros echar raíces que no solamente que nos alimenten, sino que nos sostengan. Estamos sostenidos por las raíces fuertes que hemos colocado. Ahora, quiero hablar acerca de ese asunto tan importante, hermanos. ¿Qué significa la raíz en la iglesia? ¿Qué significa? Quiero hablar sobre ese asunto. Vamos a hablar de la palabra raíz. La raíz la vamos a desmenuzar en 4 gajos, en 4 ramas o raíces en la tierra. Vamos a hablar de esa raíz, hermanos. Las raíces en la tierra. Hace unos días desenraizamos en la casa, o más bien vino un hombre y desenraizó en la casa un árbol. Lo sacó con todo y raíz. Y es increíble cómo corren las raíces por abajo de la tierra. Cómo están esas raíces, lo que están sosteniendo el árbol. Por grande que esté el árbol, no se cae. Por fuerte los vientos, permanece de pie, porque hay unas raíces gruesas abajo que lo están sosteniendo. Entonces es importante que nosotros sepamos cuáles son esas raíces en la iglesia. La palabra raíz cuenta con 4 palabras, 4 letras. Amén. ¿Si son 4 o son 5? Son 4 letras. Esas 4 letras, vamos a decir que cada letra, hermanos, es una raíz que bien nos va a mantener a nosotros para alimentarnos y para sostenernos en las cosas de Dios. Vamos a requerir de esas 4 raíces fuertes, ramas de la raíz que van a ayudarnos para mantenernos nosotros en el camino de Dios. La primera raíz, la primera rama, hermanos, de la raíz es el culto racional. Vamos a hablar de lo racional. En la primera letra de la palabra raíz usamos la letra R, y vamos a hablar acerca de lo racional. En el capítulo número 12 de esta misma carta de Pablo a los romanos, el versículo 1, él dijo así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional. ¿A qué se refiere cuando habla de lo racional? Hermanos, la palabra racional es lo que pertenece o lo relativo a la razón. A la razón. Tenemos que razonar. ¿Sabe usted por qué la gente se desliga de Dios, se aparta de Dios? No razonaron. Tuvieron que haber razonado. Mire, cuando uno viene al Señor, uno tiene que razonar y usar todos sus sentidos. Estamos hablando de la mente, del pensamiento. Hay que usar todo su sentido para poder razonar lo que Dios dice. Es razonable. Cuando hablamos del culto racional,
Hermanos, el culto racional, anteriormente a estos servicios se les llamaba el culto. ¿A dónde vamos? Vamos a la iglesia. ¿Qué va a haber en la iglesia? Va a haber un culto esta noche. Vamos a estar en la iglesia. Hoy le cambiamos el nombre y ahora le decimos servicio. Porque en realidad el culto a Dios es un servicio a Dios. Porque estamos sirviendo a nuestro Dios con nuestra alabanza. Venimos en adoración cada domingo en la mañana. Cada día que nosotros nos levantamos debemos rendirle culto a Dios. Amén. El servicio a Dios, hermanos, es de suma importancia para que nosotros rindamos culto a nuestro Dios. Mire el versículo, dice: hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo debemos presentar nuestros cuerpos? En sacrificio vivo. En otras palabras, hermanos, Dios nos quiere en persona aquí mientras estamos vivos. Hay personas que no van a venir a la iglesia hasta que estén muertos. Así hemos oficiado algunos servicios fúnebres con personas que no venían a la iglesia, pero querían traerlos al templo. Y vinieron a la iglesia. Tuvieron que venir, pero muertos. Y Dios no nos quiere aquí muertos, hermanos. Dios nos quiere vivos. Que presentemos nuestros cuerpos vivos. Vamos a rendirle culto a Dios mientras estemos vivos. Presentemos nuestros cuerpos en servicio a Dios. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y luego dice santo. En otras palabras, lo que está diciendo que nuestros cuerpos deben ser presentados a Dios mientras estemos vivos en la santidad de Dios. Busquemos ser santos, que agrademos a nuestro Dios, como dice el versículo enseguida, que es agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A Dios le agrada cuando nosotros nos presentamos vivos delante de Dios, dispuestos a servirle, con un cuerpo santo y un corazón santo delante de Dios. Entonces es importante que nosotros echemos raíces, hermanos, donde nuestra raíz sea una raíz racional. Hemos razonado con Dios. Hermanos, déjeme decirle algo: cuando usted se acerca a Dios, Dios siempre tiene la razón. Dios siempre tiene la razón. Nosotros tendremos un montón de cuestionamientos a nuestro Dios. Tendremos mucho que, hermanos, discutir con Dios. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué yo? Siempre tenemos montones de preguntas que hacemos a nuestro Dios. ¿Por qué permites esto, Señor? Dios siempre tiene la razón. Tenemos que usar esa raíz. Hermanos, va a haber muchas cosas que no nos van a gustar. Va a haber muchas cosas que quizás nos van a lastimar. Pero nos vamos a quedar con Dios porque Dios siempre tiene la razón. En esta misma carta, el capítulo 8, hermanos, si usted es tan amable, vaya y búsquelo por favor. El capítulo 8. Mire el versículo número 28, por favor. Hay un verso ahí que lo hemos repetido muchas ocasiones. Y sabemos que los que a Dios aman, todas las cosas, póngale atención a este versículo, hermanos. Todas las cosas, cuando hay una persona que ama a Dios, que le rinde culto a Dios, que ha razonado con Dios, dice que estas personas, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Dios nos llamó. En esta mañana, hermanos, estamos aquí, estamos sentados en la casa de Dios, en la presencia de Dios, razonando con Dios. Estamos razonando con Dios. Y es la razón porque cuando escuchamos el mensaje, nosotros podemos decir sí, así es, amén. Estamos razonando, usando la razón. Esta es la mejor cosa que me puede haber sucedido a mí, el estar hoy en la casa de Dios. Las cosas que Dios ha permitido en mi vida no ha sido otra cosa más que la voluntad de Dios, y Dios sigue en control. Estoy razonando con Dios, hermanos. No le echamos la culpa a Dios de ninguna cosa mala que nos haya sucedido. Porque la verdad que aún las cosas malas Dios las permite en nuestra vida para lograr una bendición para nosotros. Número 2, hermanos, en la palabra raíz tenemos la letra A. Primeramente dijimos que debe ser una raíz racional. Y luego en la letra A, hermanos, vamos a usar la palabra abrazar. Las raíces se abrazan unas con otras, ¿sí sabían? Se cruzan unas a otras. Es increíble, estaba viendo las raíces ahora cuando sacaron el árbol ahí en mi casa. Estaba viendo cómo se cruzan las raíces.
Y lo hacen con el fin y el propósito de poder ayudarse unas a las otras. Una raíz sola, hermanos, puede ser que se rompa, se quiebre más fácilmente. Pero cuando se entrelazan unas y otras, tienen mucha más fuerza. Por eso que ahí sacamos el refrán aquel que dice, hermanos, en la unidad está la fuerza. La palabra abrazar, hermanos, si quiero que veamos un versículo, por favor. Vamos al capítulo número 21 del libro de los Hechos. Vamos a ver qué dice aquí el versículo, porque es interesante lo que la Biblia enseña al respecto. Capítulo 21, vaya ahí por favor. El versículo número 5 y 6. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Y cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos. Pablo aquí estaban saliendo, ya iban de camino, pero aquí viene un buen grupo de hermanos, de gente que vienen a acompañarlos, todas las familias, la familia entera, completa. Vienen ahí los padres, las mujeres, los hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la ribera, oramos. Qué bendición cuando el pueblo de Dios se une, hermanos. Creo que una de las cosas que Pablo más agradeció, hermanos, en el trayecto de su vida fue la oración del pueblo de Dios. Él rogaba siempre: oren por mí. Les ruego que oren por mí, para que yo pueda seguir predicando la palabra de Dios. Una de las cosas que todo predicador, hermano, necesita es que el pueblo de Dios se arrodille, clame y ruegue a Dios por la vida y la salud y el ministerio del predicador, porque la palabra de Dios siga siendo predicada. Dice, y oramos, y el verso 6 dice, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. El abrazo en sí, hermanos, es algo muy importante, porque abrazar es sinónimo de aceptación. Cuando las personas se dan un abrazo, están diciendo: te acepto. Cierto que en los tiempos actuales no hay muchos abrazos que se digan, hermanos. Amén. No hay muchos abrazos, todo el mundo anda, quédate ahí, hermano, no te acerques, ¿verdad? Pero el abrazo en sí, lo que quiere decir es que lo estamos aceptando. Un padre que abraza a sus hijos le está diciendo: hijo, te acepto. Una madre que abraza a sus hijos, hermanos, le está diciendo que los acepta tal como son. En la iglesia, los hermanos deben tener ese abrazo hacia las personas que llegan a la iglesia, a la gente que llega a la casa de Dios, y decirles: te aceptamos. Porque si Dios te acepta y Dios te ama, nosotros lo queremos hacer también. Toda la palabra, hermanos, cuando hablamos del abrazo, estamos hablando de la aceptación, pero no solamente la aceptación hacia los demás, sino también la aprobación. Si hay una cosa que todos nosotros necesitamos, hermanos, es que alguien me acepte y alguien apruebe lo que estoy haciendo. Yo encuentro que muchas veces nosotros andamos buscando, y muchas personas andan buscando quien apruebe lo malo que andan haciendo, lamentablemente. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, la iglesia, si hay alguien que te va a dar la aprobación, hermano o hermana, si hay alguien que le va a decir a usted: estás bien, son los hermanos en Cristo, cuando se trata de hacer las cosas bien. Necesitamos la aprobación de Dios, necesitamos la aprobación de nuestros hermanos en Cristo. Necesitamos que, hermanos, puedan ver en nosotros que lo que estamos haciendo está correcto. Por esa razón el Señor instituyó su iglesia. Él permitió que las iglesias se congregaran para que los hermanos se aprobaran unos a otros. Primeramente se aceptaran y luego se aprobaran los unos a los otros. Vamos a aprobar el trabajo de cada uno, porque cada uno está haciendo lo que Dios le permite hacer. La aprobación es importante, hermanos. Tenemos que aprobar a los hermanos lo que Dios ha puesto en sus corazones por hacer para la causa del Señor Jesucristo. También esto habla, hermanos, de la importancia, no solamente de la aprobación, sino de que cuando le damos un abrazo a alguien, le estamos diciendo: estamos contigo. Cuando alguien ha fallecido en la familia, los familiares se duelen, y los amigos vienen, y los hermanos llegan, y la primera cosa que hacen es que le dan un abrazo al doliente, a las personas que se duelen por la pérdida de su ser querido. ¿Qué hacen y qué dicen con el abrazo?
le estamos diciendo: estamos contigo. Sentimos tu dolor. Nos duele lo que te está pasando. Sentimos tu pérdida. Eso es lo que significa el abrazo. La iglesia, hermanos, es lo que hace con las personas que vienen a la iglesia. La gente que se congrega, hermanos, los hermanos debemos hacer, hermanos, su dolor de ellos debemos hacerlo nuestro. Es la razón por qué los cristianos permanecemos en la obra de Dios, porque tenemos una cantidad de hermanos que nos han extendido sus diestras, que nos han dado un abrazo para decirnos: hermano, estamos contigo. No estás solo, cuenta conmigo. Voy a orar por ti. Y en lo que te haga falta, aquí estoy, nada más házmelo saber. Estamos contigo. Pero también habla de la calidez. Cuando hablamos del abrazo, también hablamos de la calidez que debe existir en el corazón de todo creyente, hermanos. Habla del cariño, el afecto que deben tener los hermanos. Si hay algo que hace que la gente se quede en la iglesia, es la calidez de los hermanos. Que los hermanos se desvivan por aquellos que nos visitan, por aquellos que vienen buscando de Dios. Porque así llegamos nosotros. Cuando llegamos a la iglesia por primera vez, nosotros estábamos ansiosos que alguien, hermanos, nos mostrara algo de cariño, algo de afecto. Y toda la gente que viene, hermanos, viene buscando lo mismo. Venimos golpeados del mundo. El diablo nos golpeó, el mundo nos golpeó. Venimos al Señor, hermanos, con todos los moretones de la vida, todos los golpes de la vida. Pero gracias a Dios por nuestros hermanos en Cristo. Primeramente por nuestro Señor Jesucristo, que cuando venimos a Él, hermanos, Él nos toma entre sus brazos. Y Él hace de nosotros, hermanos, lo que nosotros jamás pudiéramos haber encontrado en ninguna otra persona. Pero luego también Dios tiene hermanos. Tienen los cristianos que somos los hermanos, para que los hermanos nos den una mano de calidez, de afecto, de cariño, porque lo necesitamos. Y por supuesto, hermanos, un abrazo también significa el amor de Dios en los hermanos. Los hermanos, la gente que se da un abrazo es porque se ama. No puedes abrazar a alguien que no amas. No se abrazan los enemigos, ¿verdad que no? Pero los amigos sí. Los hermanos sí se abrazan. Y hay una razón muy poderosa. Es porque se aman. Los hermanos se aman, se aprecian, se cuidan, se protegen, se ayudan. Eso hacen los hermanos. Entonces, cuando hablamos de una raíz que sostiene al pueblo de Dios, tenemos que hablar de una raíz donde hay un abrazo que lo está deteniendo a uno con el Señor. Lo han amarrado con un abrazo. Lo tenemos, hermanos, está entre nuestros brazos. Mientras estemos abrazados no se puede ir. Amén. Hasta que aquel que se quiere ir va a decir: suéltame, déjame ir. Pero mientras existe ese abrazo no se puede ir. Está junto a nosotros. Gracias a Dios. Pero también esa palabra, hermanos, tiene otra letra, la letra I de la raíz. En la letra I podemos hablar de esa otra área de la raíz, hermanos, donde podemos decir que hay que ir. Una raíz donde hay que ir. Por la raíz, es increíble, hermanos, pero el agua transita por la raíz. Y el agua no viene a la raíz. La raíz tiene que ir a buscar su agua. Así es. Nosotros tenemos que ir, hermanos, para buscar nuestra propia agua. Hay que buscar, hermanos, el alimento espiritual. En el capítulo 122 de los Salmos, vaya ahí por favor. Un texto muy conocido igual también, hermanos. Capítulo número 122. El salmista David, escribiendo ahí, hermanos, él hizo mención de esto, hermanos, versículo 1. Salmos 122, versículo 1. Dice el salmista: yo me alegré con los que me decían. ¿Qué le decían? A la casa de Jehová iremos. Iremos. ¿Qué vamos a hacer a la casa de Dios? A alimentarnos, a tomar el alimento de nuestras almas. Vamos a la casa de Dios a llenarnos del agua viva.
Dijera también en otro de los salmos, hermanos, el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo que ir, el agua no viene a mí, yo tengo que ir a buscar mi agua. En otras palabras, hermanos, cuando hablamos de la raíz, si nosotros vamos a permanecer en la iglesia bien anclados en el Señor, vamos a tener que ir a la iglesia. Vamos a tener que estar entre los hermanos. Vamos a tener que tener ese anhelo de estar en la casa de Dios. No podemos de ninguna manera, hermanos, nosotros permanecer en el Señor si nosotros no estamos en la casa de Dios. Una ocasión recuerdo un hermano que me dijo: hermano, pues es que mire, yo no estoy yendo a la iglesia, pero yo en mi casa, yo oro, yo leo mi Biblia. Y no hay nada de malo, porque eso es lo que tenemos que hacer todos. Todos en nuestra casa tenemos que orar y leer nuestra Biblia. Pero hay una cosa que también la Biblia dice que debemos de hacer. Y eso es ir. Tenemos que ir. Hay que ir a la casa de Dios. Recuerdo cuando Salomón, en su libro de Eclesiastés, allá por el capítulo 5, él dijo: cuando fueres a la casa de Dios, allá en la casa de Dios vas a hacer varias cosas. Primeramente, detén tu pie, no andes de un lado para otro. Quédate quieto. Y segundo, acércate más para oír. Ve, pero no te quedes afuera. Ve, pero no cierres tus oídos. Escucha. Aliméntate, es lo que está diciendo el Señor, hermanos. Todas las personas que van, que están yendo por el agua, estas personas, hermanos, no corren el riesgo de caerse. No corren el riesgo de abandonar su fe. Estas personas crecen y crecen en el Señor. Creo que si pudiéramos mencionar un poco acerca de la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, él, dice la Biblia que el Señor Jesucristo fue el que lo dijo, que no había habido un hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Hizo mención de Juan el Bautista como un hombre grande. Un hombre grande. Y no vamos a entrar en detalles sobre la grandeza de Juan. Pero vemos a Juan en los últimos días de su vida. Lo vemos en la cárcel, en la prisión, solo. Mientras estaba en el desierto, la Biblia dice que las gentes venían de todos los pueblos a oír a Juan. Querían escuchar a Juan y querían ser bautizados por Juan. Era muy popular Juan. Él no necesitaba buscar gente, la gente iba a él. Así era Juan. Pero al final de los días de Juan, hermanos, la Biblia dice que él estaba preso. Y en la prisión le pidió a unos de sus discípulos que fueran a hablar con el Señor Jesucristo. Y les dijo: vayan y pregúntenle: ¿eres tú a quien esperamos? ¿Eres tú o esperamos a alguien más? Juan había bautizado al Señor Jesucristo. Él había escuchado la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. ¿Se acuerdan? Pero ahora Juan, hermanos, estaba preguntando: ¿eres tú o esperamos a alguien más? ¿Por qué creen, hermanos? Porque Juan ahora estaba solo. Ya no estaba con sus discípulos. Ahora estaba pasando por una situación difícil en su vida. Y es de humanos que cuando estamos entrando en un territorio desconocido, hermanos, es de humanos que nosotros caigamos en ese terreno de la duda. Por esa razón que necesitamos, hermanos, mantenernos juntos en el redil, juntos en la iglesia, juntos con los hermanos, porque mientras más distantes estemos, hermanos, menos alimentados estaremos. No nos alimentamos solos, hermanos. Un carbón encendido, si lo separamos del brasero, pronto se apagará. Pero si lo volvemos a unir, se enciende de nuevo. Por esa razón necesitamos ir a la casa de Dios, ir a donde está el Señor. Él dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí voy a estar en medio de ellos, dijo el Señor.
Así que es importante ir, hermanos. Tenemos que ir, porque ir a la iglesia no debe ser un trabajo para nosotros rutinario, sino una delicia. Cuando nosotros vamos a la casa de Dios, debemos venir con alegría, con entusiasmo. Debe ser una delicia para nosotros. ¿Han leído alguna vez el Salmo número 37, versículo 4? Léalo, por favor. Vamos ahí, por favor. Capítulo número 37 de este mismo libro de los Salmos. El versículo 4, hermanos. Mira lo que dijo aquí el salmista. Este texto nos ayuda a entender esta verdad que estamos compartiendo. Dice: pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Me gusta ese texto. Yo sé que a algunos de ustedes les gusta también. Quizás todos ustedes les gusta este versículo, hermanos. Porque es la verdad. Dios nos quiere dar las peticiones de nuestro corazón. Él va a darnos todo lo que nos hace falta. Lo que necesitamos, Dios nos lo va a dar. Pero para que esto acontezca, nosotros tenemos que comenzar por deleitarnos en Dios. Hay que deleitarnos en Dios. El ir a la iglesia debe ser un deleite, hermanos. Debe ser algo que no debe existir ningún otro sentimiento tan agradable como el de ir a la iglesia, a la casa de Dios. Usted puede levantarse mañana, el día de mañana, para irse al trabajo, y puede que usted vaya corriendo al trabajo gozándose porque va a su trabajo. Pero ese sentimiento no debe compararse con el sentimiento que usted debe tener cuando viene a la casa de Dios. Porque no hay nada comparable, porque aquí está la presencia de Dios. El Señor dijo: yo estaré ahí en medio de ellos. Así que ir a la iglesia, hermanos, no debe ser para nosotros una cosa rutinaria, sino más bien una delicia el venir a la casa de Dios. Pero hay algo interesante que tenemos que cuidar, hermanos, porque el pecado enfría nuestro amor por el Señor. Nuestro amor por Dios se enfría por causa del pecado. Andamos en pecado, lejos, hermanos, allá, lejos, apartados del rebaño, del redil. Y ahora nuestra adoración a Dios va a ser nada más que una simple rutina. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, vaya ahí por favor, acá en el Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia, el capítulo 2, comenzando con el versículo 1, hermanos. Mira lo que dice aquí la santa palabra de Dios hasta el 5. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras, yo conozco tus obras, dice el Señor. Aquí Dios está hablando con una iglesia que prácticamente había caído en la rutina. Sé que tú trabajas, y que tu trabajo, y yo conozco tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Lo sigues haciendo. Pero el verso 4, miren lo que dice: pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. La chispa que antes tenías, ya no la tienes. ¿Vas a la iglesia? Sí, vas. Pero no con el entusiasmo que tenías antes cuando venías en tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no vienes porque me amas. Vienes porque te acostumbraste, dice el Señor. Es una costumbre nada más. Por eso estás ahí. Y se refleja en nuestra vida, hermanos. Cuando nosotros vivimos solamente porque tenemos que ir, se refleja en nosotros. Nuestras vidas se secan, se marchitan. ¿Han visto las plantas que están aquí afuera del templo, hermanos? Si no le echan agua, se marchitan. Cada vez que vengo por acá procuro echarles algo de agua, porque las veo como que se están doblando. Y les aviento una agüita, ahí está la manguera, nomás de abrirle la llave y echarle un poquito de agüita, porque tienen necesidad de que alguien la riegue. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos, con muchos hermanos también? No necesariamente de nuestra iglesia, pero muchos hermanos en otras iglesias y en cualquier otra iglesia, hermanos, que sus vidas se están secando. Ahí están, como las plantas que tenemos aquí, están en el templo, están en la casa de Dios, pero se secan. Nosotros, hermanos, necesitamos el verdor de Dios.
El Salmo número 1 dice que él será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, no se marchita. Y luego además todo lo que hace prosperará. ¿Ha visto su vida, hermanos? Hermanas, ¿han visto su vida? ¿Alguna vez se han detenido ustedes para observar su vida? No, yo no estoy hablando de observar su cuerpo, porque muchas veces las personas observan su cuerpo y modelan de un lado y modelan del otro para ver cómo se ven. Pero yo estoy hablando de que si han visto su vida, si han detenido a ver su propia vida, ¿qué clase de vida usted lleva? ¿Está bendecido? ¿Hay ese fuego de Dios en su corazón? ¿O simplemente ya se acostumbró a ir a la iglesia nada más porque pues tengo que ir? Sin un corazón ferviente realmente por el Señor. Digo el Señor, yo sé que ustedes trabajan, sé que ustedes van a la iglesia, sé que hacen todo eso. Dice el Señor en los versículos anteriores que leímos: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahora bien, esta es la recomendación de Dios. Recuerda por tanto de dónde has caído. Ese fuego y esa chispa que tenía, ese entusiasmo de ir a la casa de Dios, lo perdió por causa de algo que lo hizo caer. Y Dios dice: quiero que analice su vida para que vea qué fue lo que lo hizo que usted ya no tuviera el entusiasmo que tenía antes. Recuerda de dónde caíste, qué fue lo que te tumbó. No está diciendo recuerda quién te hizo caer, no. Porque no le eche la culpa a nadie de su enfriamiento espiritual. No le eche la culpa a nadie de su amargura espiritual. No le eche la culpa a nadie, hermano, de que sus hojas estén cayendo. No le eche la culpa a nadie. Es usted mismo hoy misma. Hay algo que lo hizo caer. Sabemos que es algo que lo hizo caer. La tentación está enfrente de nosotros. El pecado está enfrente de nosotros. Dijo el Señor, le dijo a Caín: el pecado ahí va a estar todos los días a la puerta, tocando la puerta. Pero tú tienes el derecho, tú tienes la autoridad. Tú decides si le das la entrada o lo rechazas. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué dice, hermano? Arrepiéntete. Hermano, yo no me tengo que arrepentir por lo que hizo alguien más, pero sí me tengo que arrepentir por lo que hice yo. Por eso dice Dios: recuerda qué fue lo que hiciste, qué fue lo que te apartó, por qué causa ahora tu vida está así. Recuérdalo, y una vez que lo recuerdes, arrepiéntate, porque lo que hiciste no estuvo bien, estuvo mal. Tienes que hacer las cosas bien. Arrepiéntete. Y luego dice: y haz las primeras cosas, ¿verdad? Primeras obras, lo que hacías antes, hazlo otra vez. ¿Qué era lo que hacías antes? Ir a la casa de Dios con entusiasmo. Y vecino, vamos para la iglesia. Hermano, vamos para la iglesia con entusiasmo. Hoy no traemos a nadie a la iglesia. No, como decimos aquí en Texas, hermano, no jalamos a nadie. ¿Por qué no jalamos a nadie, hermano? Porque muy apenas vamos nosotros. Por eso, las primeras obras son aquellas, hermanos, donde nosotros no nos sentíamos a gusto ir a la iglesia, irnos solos nosotros. Teníamos que llevarnos a alguien. Algo te hizo caer de ese entusiasmo, dice el Señor. Arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no lo haces, vendré presto a ti. Pronto vendré a ti. ¿Y qué dice? Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El candelero es la iglesia. Hay muchas iglesias que ya se cerraron porque no se quisieron arrepentir. Prefirieron que se cerrara la iglesia en lugar de arrepentirse y pedirle perdón a Dios y comenzar a hacer las primeras cosas. Hermano, ir a la iglesia no debe ser algo rutinario, sino debe ser una delicia. Debemos deleitarnos, decir gloria a Dios, qué bendición. Estaba esperando con ansia que llegara el día domingo, llegara el día del Señor para yo estar en la casa de Dios. Y estar en la casa de Dios con una delicia, deleitándonos, y no con el ansia de
de que ya se acabe el servicio porque ya me tengo que ir. Tengo planes para esta tarde, alguien me está esperando. No debe ser eso así. Hay que ir. Y por último, hermanos, vamos a concluir con esta raíz que se ha hecho bastante larga. Amén. Primeramente, la raíz debe ser racional. La raíz de abrazar, de mantenerse unidos, de ir. Pero también la última letra de la palabra raíz es la Z. Y esa Z, hermanos, representa algo muy importante. Debe haber en el fondo de la raíz de la iglesia, debe haber esto que voy a mencionar. Vamos a hablar con esa letra, hermanos, sobre el zarzal. ¿Sabe usted qué es un zarzal? Una zarza. Es una planta que se enreda, hermanos, que se adhiere. Pues usted puede plantar una zarza, hermanos, en la orilla de una cerca y se adhiere a la cerca. Es una planta, hermanos, que se pega bien pegada, hermanos, que tiene sus espinas y todo, pero que es una planta que difícilmente, hermanos, puede soltar lo que cae entre ellos. Algo cae ahí y se traba. En el capítulo número 22 del libro de Génesis, vamos a leerlo rápidamente, hermanos, porque queremos terminar aquí. Capítulo número 22. Génesis capítulo 22, ahí encontramos aquel caso donde estaba Abraham para sacrificar a su hijo. El versículo 13, mire lo que dice la escritura. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿Cómo estaba el carnero, hermanos? Trabado, amarrado, bien atorado en el zarzal. Tiene que haber esa raíz en la iglesia donde que el que caiga no se pueda ir. Amén, hermanos. Que no me oiga la gente de afuera, si no, no van a querer venir. Pero quiero que si razonamos un poquito, como ya vimos esta mañana, hermanos, si razonamos un poquito, nos conviene quedarnos cerca de Dios. Amén. Que no nos suelte, que no nos vayamos, que no nos apartemos, hermanos. Es importante quedarnos con el Señor. Por más que me quiero ir, no me puedo ir. He intentado apartarme, pero no puedo. He querido dejarlo todo, pero no, por más que lo intento, no lo puedo lograr, porque estoy atrapado en el zarzal de Dios. Usted puede imaginar el cordero ese que estaba ahí, hermanos, tratando de huir, tratando de irse, pero no se podía ir. Estaba bien atorado, hermanos. Qué bueno es que nosotros nos quedemos en el zarzal de Dios. En el capítulo 3, hermanos, del libro del Éxodo, encontramos otro caso también. En el Éxodo, vamos ahí por favor rápidamente. Dice el versículo 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y aparecióle el ángel de Jehová. Estamos en Éxodo capítulo 3 versículo 2. Le apareció Jehová en una llama de fuego en medio de ¿dónde, hermanos? De una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Hermanos, en este tiempo, si usted conoce una zarza, le prende lumbre, se quema inmediatamente. Se desvanece, hermanos, el fuego la consume. Por eso que Moisés se asombró. ¿Cómo es posible que la zarza esté ardiendo y no le pasa nada? No se está consumiendo. Dice que el versículo 2 dice: y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Quiero que sepa, hermanos, el Señor Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Van a tratar de quemar la iglesia, van a tratar de destruir la iglesia, pero la iglesia no la destruirán. Porque hay un zarzal, hermanos, encendido ahí que no consume.
¿Qué mantiene? ¿Sabe usted, hermanos, para qué se usa el fuego? Para purificar. Y Dios quiere que esté encendido en nuestros corazones ese fuego de Dios. La iglesia debe permanecer encendida. El fuego, la raíz de la zarza debe estar encendida de tal manera, hermanos, que los cristianos podamos sentir el fuego, el calor de Dios en nuestras vidas. Gracias a Dios por la bendición de nuestro Dios, hermanos, de su presencia, de poder nosotros decir gracias, Señor, porque estamos en tu presencia. Podemos venir a la presencia de Dios. Dijo el Señor, viene el versículo 4, hermanos. Dice que la zarza ardía, pero no se consumía. El verso 4, y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo a Moisés: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y el verso 5 dice: y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La presencia de Dios santifica la iglesia. Nosotros necesitamos estar en la casa de Dios para permanecer santos. El fuego nos santifica, hermanos. Necesitamos ese fuego de Dios en nuestras vidas en este tiempo. La raíz verdadera, esa raíz, y dijo Pablo: si la raíz es santa, todas las ramas también son santas. La raíz es el Señor Jesucristo. Él es el que sostiene a su iglesia. Él es el que alimenta a su iglesia. Y nos conviene a nosotros permanecer en la iglesia, hermanos. Quedémonos en la iglesia. Y luego usted tiene algunos parientes, amigos, alguien que usted quiere traer al Señor. Acuérdese de esto, hermanos. Ellos necesitan estar en la iglesia. La iglesia, hermanos, es como el arca de Noé. Vamos a decirlo de esa manera para concluir. La iglesia es como el arca de Noé. Noé construyó el arca, dice la Biblia, para que su familia se salvase. Hubo oportunidad para la gente, pero nadie quiso creerle a Noé. No quisieron entrar en el arca. Cuando entró Noé con su familia, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos, Dios cerró la puerta y se acabó la oportunidad para el resto del mundo, de la humanidad. Y Dios dejó caer el diluvio sobre la tierra. Y toda alma murió, toda persona murió, todos los animales murieron, con excepción de los que estaban dentro del arca. Mucha gente no quiere creer, pero nos conviene estar en el arca. Nos conviene estar en la iglesia, porque en algún momento, hermanos, el Señor vendrá y levantará la iglesia. El Señor dijo que así como en los días de Noé, que estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Así exactamente. El mundo está viviendo de esa manera. No quiere nada con Dios. No quieren a Dios. Desprecian la iglesia de Dios. Se burlan de la iglesia. Se burlan de nosotros los cristianos. Pero en su misericordia Dios los puede alcanzar. Que el fuego de Dios que está en nosotros, hermanos, pueda alcanzar un alma más para que entre a la iglesia y sea salvo por la gracia de Dios, para que cuando Cristo venga se pueda ir con el Señor también. En esta mañana vamos a concluir, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y quiero darle nada más, hacerle mención de algo tan importante. Cuando Pedro contestó al Señor Jesucristo, porque él estaba bien trabado en la zarza del Señor. El Señor les dijo a ellos: ustedes también se quieren ir. Tuvieron la oportunidad, la opción de irse si querían. Y Pedro contestó y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Ya por el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 68, ahí lo dijo Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Cuando Pedro dijo eso, él estaba diciendo: Señor, hace tiempo que entré yo en el zarzal y ya no me puedo soltar de ahí. No me puedo ir de ahí. Estoy atrapado ahí.
Así que ¿a dónde vamos a ir si estamos en la raíz verdadera? Inclinemos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos para terminar con una oración. Padre Dios, damos gracias en esta hermosa mañana por este gran privilegio de estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que tú estás ofreciéndonos siempre es bendición para nosotros. Te doy gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí. Tú conoces sus vidas, sabes, Señor, lo que cada uno necesita y la razón, el por qué querías hablarnos de esta manera este día. Te pido, Señor, que escuches el clamor de tu pueblo que se acerca a ti, quienes oran y elevan una oración del corazón. Padre, que en esta mañana el mensaje de tu palabra nos ayude a entender la importancia de enraizar nuestras vidas en el Señor Jesucristo, en nuestro Salvador Cristo Jesús, y vivir para ti, Señor, determinados en obedecer cada uno de tus mandamientos en tu palabra. Que nos ayude, Señor, para que podamos nosotros brillar por Cristo, y que si de alguna manera, Padre, nuestro gozo y nuestro entusiasmo ha desmerecido, Padre, por cualquier cosa que hayamos hecho en nuestra vida, que en esta mañana, Padre, podamos acercarnos a ti en arrepentimiento y en la búsqueda, Señor, de regresar al primer amor, donde nunca jamás nos debimos de haber ido. Gracias por esta bonita mañana. Ruego por cada uno de los que hemos llegado, quienes estamos aquí. Te ruego también por los hermanos que no pudieron venir. Tú conoces las causas, el por qué no están entre nosotros. Pero ahí donde se encuentran, Señor, que tu mano poderosa se extienda, alcance sus vidas, habla sus corazones, Señor, y que la bendición de tu palabra llegue a ellos también. Mi Dios, gracias por esta oportunidad. Ruego que al partir de aquí vayas con cada uno de nosotros, guárdanos en tu preciosa mano, protégenos de cualquier percance en el camino, y que en esta tarde nuevamente nos reunamos para seguir escuchando tu santa palabra. Gracias una vez más por todo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.